Y si fuera posible no volver a perder la calma sin importar lo que otros digan o hagan, donde las críticas, las ofensas y las provocaciones resbalen como gotas sobre una roca inamovible. Parece inalcanzable, ¿verdad? Pero es justo lo que los estoicos entrenaron. Mientras otros reaccionaban con ira, ellos elegían el silencio. Mientras el orgullo ajeno encendía disputas, ellos respondían con indiferencia. No porque fueran fríos, sino porque habían decidido no regalar su paz a los demás. Hoy vas a aprender cómo hacer lo mismo y liberarte del hábito de enfadarte con los demás. Son 12 lecciones estoicas que pueden cambiar para siempre tu manera de ver las relaciones humanas. Si las aplicas, entenderás que nadie merece el poder de alterar tu ánimo, porque tu mente es tuya, no de ellos. Antes de empezar, ve a los comentarios y escribe: hoy empiezo a entrenar mi serenidad. Con esto, marcas el inicio de un nuevo tú. Alguien que ha decidido no caer más en la trampa del enojo ni del orgullo. Hazlo ahora y hazlo real. Presta mucha atención a cada una de estas lecciones, en especial la última, que es la más poderosa de todas. Pero antes de comenzar, si encuentras valor en estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. Lección 1. Comprende que no es personal. Aunque lo parezca, aunque duela, aunque el impulso te diga lo contrario, lo que hacen los demás rara vez tiene que ver contigo. La crítica, la frialdad, la indiferencia, la agresividad o incluso la traición casi siempre son reflejos del caos interno del otro, no juicios objetivos sobre tu valor. Pero caemos en la trampa de asumir que todo nos pertenece, que si alguien responde con aspereza es porque hemos fallado, que si nos ignoran no somos suficientes, que si nos atacan debemos defendernos. Así, reaccionamos desde el ego herido, no desde la comprensión. Pero cuando entiendes que cada persona actúa desde su historia, desde su dolor, desde sus heridas y su ignorancia, algo dentro de ti se libera. Dejas de cargar con culpas ajenas, dejas de reaccionar por todo y comienzas a observar con más claridad. Piensa en esa persona que siempre te responde con dureza. ¿Realmente lo hace porque tú lo mereces? ¿O es porque vive atrapada en su propio malestar, porque no ha aprendido a gestionar sus emociones, porque su nivel de conciencia aún no le permite actuar con compasión? El insulto que lanza no es sobre ti, es sobre lo que lleva dentro. Sus palabras son un eco de su mundo interno, no una verdad sobre el tuyo. Marco Aurelio lo comprendía. La mejor defensa ante un insulto es no parecerse a quien lo profiere. Y esa sabiduría comienza cuando dejas de tomarte las cosas de forma personal. Nos han enseñado a reaccionar, a defender nuestro nombre, a proteger nuestra imagen. Pero muchas veces, esa necesidad de protegernos es solo una reacción al miedo. Miedo a que lo que digan sea cierto, miedo a que los demás tengan poder sobre nuestra valía. Pero lo que dice el otro no puede afectarte si no le das entrada. Si alguien lanza una piedra y tú decides no cargarla, no te hará daño. Lo mismo ocurre con las palabras, con los gestos, con las actitudes. Epicteto decía que no son las cosas las que nos hieren, sino nuestra opinión sobre ellas. Si alguien te ignora, eso es solo un hecho. Pero si tú interpretas que esa indiferencia significa que no vales, entonces sufres, no por el hecho en sí, sino por tu juicio sobre él. Comprender esto no te convierte en indiferente, te convierte en libre, porque la libertad no es evitar el conflicto, es no ser destruido por él. No se trata de justificar la conducta ajena, sino de comprender su origen para no cargarla como si fuera tu responsabilidad. Un desconocido en la calle te insulta. ¿Cambió tu vida? Cambia quién eres. Number. Pero si te lo tomas como algo personal, permites que ese instante robe tu paz. ¿Vale la pena? ¿Tiene sentido que entregues tu serenidad a cualquier persona con mal día? Muchos conflictos nacen porque nos identificamos con lo que no somos. Creemos que somos nuestras etiquetas, nuestras opiniones, nuestros logros.
Y cuando algo de eso se ve amenazado, explotamos. Pero tú no eres una opinión ajena, no eres una crítica, no eres una mirada, eres mucho más que eso. Y si mantienes esa claridad, nada de lo externo puede perturbarte. Cuando dejas de interpretar las acciones de los demás como ataques personales, los conflictos pierden fuerza. Ya no te enganchas, ya no reaccionas, ya no haces de cada roce una guerra. Simplemente entiendes que cada uno vive desde su nivel de conciencia, y eso te permite elegir la paz en lugar del resentimiento, la comprensión en lugar del juicio. Quizás esa persona que te hirió fue criada entre gritos. Quizás nunca conoció otra forma de comunicarse. Quizás está luchando con algo que tú no puedes ver. No es tu tarea resolverlo, pero sí es tu tarea no arrastrarlo dentro de ti, no hacerlo parte de tu identidad. Séneca decía que el sabio no se altera por las opiniones de los ignorantes, no por desprecio, sino por claridad. La próxima vez que sientas una herida provocada por otro, detente. Pregunta: ¿esto realmente habla de mí o del otro? ¿Es una descripción objetiva de mi ser o el reflejo de su estado emocional? Si ves con atención, descubrirás que en la mayoría de los casos no es personal. Nunca lo fue. Y al comprenderlo puedes soltarlo. No necesitas reaccionar, no necesitas probar nada, no necesitas que te entiendan ni que se retracten. Lo único que necesitas es recordarte que tu paz no depende de cómo actúen los demás, sino de cómo eliges interpretar sus acciones. Cuando aprendes eso, el mundo deja de ser una amenaza y empieza a ser solo lo que es, un escenario donde tú decides si actuar desde el ego o desde la sabiduría. Hoy te invito a probarlo. Ante cualquier comentario, crítica o gesto hiriente, di para ti mismo: esto no es personal, y verás cómo poco a poco la paz se vuelve tu estado natural. Porque la verdadera fuerza no está en ganar discusiones, sino en no necesitarlas para saber quién eres. Escríbelo ahora en los comentarios y hazlo tu compromiso. Hoy comienza mi mejor versión. Soy estoico. Lección 2. Anticípate al error humano. No porque seas pesimista, sino porque eres consciente. Porque entiendes que la imperfección no es la excepción, sino la norma. Vivimos rodeados de seres humanos que, igual que tú, se equivocan, se distraen, tienen malos días, toman decisiones apresuradas o simplemente no actúan como esperas. Y sin embargo, insistimos en vivir con la expectativa de que todo funcione a la perfección, que los demás siempre respondan con cortesía, que los planes salgan como los imaginamos, que no haya retrasos, errores ni malentendidos. Pero esa expectativa no es más que una ilusión que nos prepara para la frustración. Marco Aurelio lo entendía. Cada mañana se recordaba que encontraría personas egoístas, ingratas, groseras o irrazonables. No lo hacía para amargarse el día, sino para prepararse, para que cuando eso ocurriera no le sorprendiera, porque lo anticipado no hiere con tanta fuerza. Y cuando aceptas que los errores ajenos forman parte del camino, dejas de reaccionar con ira o decepción y comienzas a responder con comprensión y dominio. Esperar siempre lo correcto de los demás es una receta segura para la frustración. El amigo que llega tarde, el compañero que olvida su parte, el conductor que se cruza sin mirar, el familiar que repite las mismas actitudes. Nos alteramos como si fuera algo inesperado, como si fuera personal, pero no lo es. Es humano. La vida no gira en torno a tus expectativas. Los demás no están aquí para encajar en tus planes, y cuanto antes lo aceptes, antes encontrarás calma en medio del caos. Epicteto nos decía que lo que perturba no son los hechos, sino nuestras creencias sobre ellos. Si crees que los demás deberían actuar como tú lo harías, vivirás decepcionado. Si asumes que todo debe salir bien para estar en paz, serás esclavo de las circunstancias. Pero si aceptas que la imperfección es parte del orden natural, entonces podrás atravesar los días con serenidad, sin que cada error ajeno se convierta en una ofensa. Un gran malentendido es pensar que anticipar lo malo es ser negativo.
pero es en realidad un acto de sabiduría. No se trata de esperar lo peor con amargura, sino de dejar de esperar lo ideal con ingenuidad. Si sabes que los errores forman parte de la vida, puedes construir tu fortaleza para enfrentarlos. Puedes prepararte para mantener la calma cuando alguien te falle. Puedes entrenar tu mente para responder desde la ecuanimidad, no desde la reacción. Piensa en cuántas veces tu día se ha torcido por una simple equivocación de alguien más, por un mensaje no respondido, por una palabra mal dicha, por una falta de atención. ¿Realmente fue tan grave o fue tu expectativa de perfección la que creó el malestar? Cuando entiendes que la mayoría de las personas hacen lo mejor que pueden con el nivel de conciencia que tienen, dejas de personalizar cada fallo. Y esa comprensión suaviza el impacto del error. La próxima vez que alguien se equivoque contigo, respira. Recuerda que tú también has fallado, que tú también has olvidado, interrumpido, herido sin querer. Y que eso no te define como una mala persona, sino como un ser humano en proceso. Si puedes darte ese margen, también puedes dárselo a los demás. Y en ese espacio de tolerancia, el conflicto pierde fuerza. La anticipación no elimina los errores, pero reduce su poder sobre ti. Porque ya no te sorprenden, ya no te rompen. Y desde esa preparación interior puedes responder con más sabiduría. Puedes elegir no gritar, no acusar, no juzgar. Puedes actuar desde la conciencia, no desde el impulso. Séneca decía que el sabio no se perturba por lo que esperaba. Y tú también puedes llegar a ese punto, donde el caos no te arrastra, donde el fallo no te enciende, donde comprendes que la vida es imperfecta, pero tu respuesta puede ser impecable. Hoy te invito a entrenar esa mirada, a levantarte cada día sabiendo que algo se saldrá del plan, que alguien fallará, que algún imprevisto aparecerá. Y cuando lo haga, en vez de reaccionar, sonríe por dentro, porque no te toma por sorpresa, porque lo habías previsto, porque eres estoico y quien se anticipa domina. Escribe en los comentarios: hoy me anticipo con calma, soy estoico. Hazlo tu práctica y convierte cada error ajeno en una oportunidad para mostrar tu verdadera fortaleza. Lección 3. Observa tus emociones antes de actuar. Observa tus emociones antes de actuar. Ese pequeño instante entre el estímulo y tu respuesta es donde nace tu libertad. Ahí es donde puedes elegir si te dejas arrastrar por el impulso o si mantienes el control. La mayoría de las personas viven en modo automático, sienten algo y reaccionan. Les basta una palabra maldicha, un gesto incómodo o una frustración momentánea para encenderse y responder sin pensar. Pero lo que los estoicos comprendieron es que no somos esclavos de nuestras emociones a menos que decidamos serlo. Y que cada reacción impulsiva no es un acto de fortaleza, sino de debilidad no reconocida. Epicteto lo decía con claridad: no nos afecta lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Pero antes de poder interpretar con sabiduría, necesitamos observar. Observar lo que sentimos, observar la emoción que surge, observar la historia que nuestra mente comienza a construir. Y en lugar de actuar al instante, respirar. Hacer una pausa, ganar perspectiva, porque quien actúa sin ver lo que siente se convierte en prisionero de su estado emocional. Piensa en la última vez que te enojaste. ¿Qué habría pasado si, antes de responder, hubieras respirado profundo? Si te hubieras dado 3 segundos para observar el enojo como si no fuera tuyo, como si simplemente lo vieras pasar. Esa pequeña pausa cambia todo, porque interrumpe el patrón. Porque te recuerda que tú no eres tu ira, tu frustración, tu ansiedad. Eres quien las ve, eres quien puede decidir si actuar o dejar pasar. Los impulsos quieren dominarte, son rápidos, ruidosos y urgentes. Te dicen: grita, responde, ataca, huye. Pero tú puedes hacer algo distinto, puedes detenerte, puedes decir: no ahora, no así, no desde la rabia. Y al hacerlo ganas poder, no sobre los demás, sino sobre ti mismo. Y ese es el único poder que realmente importa. Marco Aurelio escribía que el alma se fortalece cuando actúa de acuerdo con la razón, no con la emoción.
y la única forma de actuar desde la razón es esperar lo suficiente para que la emoción se revele, se calme, se entienda. Cuando detectas el enojo en su nacimiento, tienes la posibilidad de no alimentarlo, dejarlo morir por falta de respuesta, porque todo lo que no alimentas se debilita. Y cada vez que eliges no responder impulsivamente, estás entrenando tu mente para ser más fuerte, más clara, más firme. Esto no significa reprimir lo que sientes, significa reconocerlo sin dejar que te controle. Puedes sentir enojo, pero no necesitas convertirlo en un ataque. Puedes estar molesto, pero aún así responder con respeto. La firmeza no es sinónimo de agresión. Puedes poner límites, puedes defender tu postura, puedes hablar con claridad, sin levantar la voz ni perder el control. La pausa consciente es tu escudo. Es lo que te protege de actuar en contra de ti mismo. Es lo que te recuerda que tu propósito es vivir con integridad, no con reactividad. Cada vez que eliges observar antes de actuar, te estás respetando. Estás diciendo, mi paz importa más que esta provocación. Mi equilibrio es más valioso que tener la razón. La próxima vez que alguien te hable mal, que algo no salga como esperabas, que sientas que la ira sube por tu pecho, detente. Observa. No te conviertas en esa emoción. Mírala como si fuera una nube pasando por tu cielo interior. Respira. Pregúntate, ¿qué necesito decir? ¿Y cómo puedo decirlo desde mi mejor versión? Eso es vivir con conciencia. Eso es ser dueño de ti. Los estoicos no eran fríos ni apáticos. Sentían, pero no se dejaban dominar. Su práctica diaria era esa. Detectar la emoción antes de que creciera, elegir la pausa y desde ahí decidir. Hoy puedes hacer lo mismo. No necesitas que el mundo sea perfecto para actuar con sabiduría. Solo necesitas recordarte que siempre tienes elección. Escribe esto en los comentarios como recordatorio personal. Hoy elijo observar antes de actuar. Soy estoico y cada vez que lo pongas en práctica estarás cultivando el músculo más importante que puedes desarrollar, el de tu dominio interior. Porque la verdadera fuerza no está en responder con rapidez, sino en saber cuándo no responder. Ahí nace la calma que nadie te puede arrebatar. Lección 4. Practica la compasión activa, no desde la lástima, no desde la distancia, sino desde el coraje de mirar a otro ser humano y preguntarte sinceramente, ¿qué estará atravesando esta persona para actuar así? Porque detrás de casi toda hostilidad hay un dolor no resuelto, una herida que no cicatrizó, un miedo que nunca se nombró. Y si solo reaccionas al gesto externo, te pierdes la historia real. Te quedas en la superficie del conflicto, sin entender que muchas veces el que grita está pidiendo ayuda, que quien agrede está pidiendo consuelo, que quien critica en exceso probablemente se critica a sí mismo en silencio. Y si puedes ver eso, puedes responder de forma diferente. La mayoría de las personas no actúa con maldad, sino con inconsciencia, con torpeza emocional, con una carga que no saben manejar. Pero tú tienes la opción de no sumarte a ese patrón. Puedes interrumpir la cadena del daño. Puedes transformar el ciclo de reacción en un acto de comprensión. Y no por debilidad, sino por fuerza interior. Porque entender no significa justificar. Significa elegir cómo responder sin perder tu centro. Marco Aurelio decía que cuando alguien actúe con dureza, recordemos que está luchando con su propia ignorancia. Eso no lo exime, pero sí lo explica, y lo que se explica se desactiva. Cuando te entrenas para ver el dolor detrás del enojo, la soledad detrás del desprecio, el miedo detrás del juicio, dejas de ser víctima de las formas externas y comienzas a mirar con los ojos del entendimiento. No todo el mundo puede hacerlo, pero tú puedes. La compasión activa no es pasividad, es firmeza con sabiduría. Es no responder con la misma moneda, es preguntarte, ¿de qué sirve devolver este golpe? ¿A dónde lleva este conflicto si yo lo alimento? Tal vez esa persona no necesita una lección,
sino un poco de humanidad, un poco de paciencia, un tono distinto al que ha recibido siempre. Y ahí es donde la empatía se vuelve una herramienta poderosa, no para controlar al otro, sino para no perderte tú. Epicteto enseñaba que nadie puede quitarte la paz si tú no se la entregas, y eso incluye a quienes te provocan, a quienes actúan desde su propio tormento. Si permites que su malestar se convierta en el tuyo, has sido arrastrado. Pero si puedes ver su dolor y decidir no sumarte, has vencido. Has demostrado que tu paz no depende del mundo exterior, sino de tu claridad interior. Imagínate frente a alguien que te habla con rabia. Puedes gritar también, puedes defenderte, puedes reaccionar desde tu propio orgullo, o puedes mirarlo a los ojos y pensar, esta persona está sufriendo. Esta reacción no es sobre mí, es su caos intentando expresarse, y si no lo absorbes, si no lo haces tuyo, te mantienes intacto. Y más aún, puedes responder con calma, con una pregunta, con un silencio, con una actitud que no alimente el fuego, sino que traiga un poco de aire fresco a la situación. La compasión activa requiere entrenamiento, porque la mente te pedirá responder, defenderte, demostrar que tienes razón. Pero si puedes hacer esa pausa y recordar que la mayoría de los seres humanos solo repite lo que ha vivido, puedes cambiar tu perspectiva. Puedes convertir una discusión en un espacio de entendimiento, una reacción en una oportunidad de crecimiento. No todo merece tu batalla, no todas las provocaciones merecen una respuesta, pero cada gesto de compasión activa que eliges cultivar te transforma, te fortalece, te eleva, porque el mundo está lleno de personas heridas que reaccionan desde su dolor, pero tú no tienes que convertirte en una de ellas. La próxima vez que alguien actúe de forma hostil, pregúntate, ¿qué puede estar sufriendo esta persona? ¿Qué vacío intenta llenar con este gesto? Y luego decide, no desde la emoción, sino desde la empatía, porque ahí está tu verdadero poder, en no convertirte en lo que te lastima, en seguir siendo tú, aunque el otro haya olvidado cómo ser el mismo. Hoy escribe este compromiso contigo en los comentarios. Elijo responder con compasión, incluso cuando el mundo me pida lo contrario. Soy estoico, y en esa decisión diaria descubrirás que la empatía, lejos de debilitarte, te hace invencible, porque quien sabe comprender, sabe dominarse, y quien se domina, ya ha ganado. Lección 5. Desactiva tu ego, porque ese impulso de querer tener razón, de defenderte ante cualquier crítica, de demostrar que sabes más, no es fuerza, es una cadena invisible. El ego necesita pelear, se alimenta de conflictos, de validación, de tener la última palabra. Pero lo que no te dice es el precio que pagas por mantenerlo vivo, tu paz, tu energía, tus relaciones. La mayoría de las discusiones que enfrentas no nacen de una injusticia real, sino del orgullo herido. De ese impulso automático que te dice, no te dejes, responde, demuestra. Pero ¿qué ganas con eso? ¿Vale la pena? Epicteto lo resumía con claridad. Si alguien te contradice, pregúntate si lo que defiendes es la verdad o solo tu imagen. Porque no todo lo que se ataca merece defensa, no todo lo que se dice merece respuesta, y no todo lo que se cuestiona te quita valor. Lo que verdaderamente te debilita es la necesidad de tener razón en todo. Esa obsesión por demostrar que no te equivocas, por corregir, por imponerte. Y es ahí donde tu paz comienza a deteriorarse. El ego convierte cada desacuerdo en una batalla, no porque sea necesario, sino porque no sabe soltar, porque cree que perder una discusión es perder valor. Pero eso no es verdad. Tu valía no depende de ganar debates, depende de la claridad con la que eliges tus luchas. Hay una gran diferencia entre defender tus valores y defender tu ego. Lo primero requiere coraje. Lo segundo, solo necesidad de reconocimiento. Piensa en cuántas veces has discutido sin saber muy bien por qué. En cuántas ocasiones una conversación terminó en conflicto solo porque tú o la otra persona no supieron ceder. El ego quiere tener la razón, incluso si para ello debe destruir la armonía. Pero la sabiduría elige la paz.
porque entiende que no todo desacuerdo necesita una respuesta, que el silencio muchas veces dice más que cualquier argumento. Marco Aurelio nos recordaba que lo que piensen los demás no te define y que lo que tú pienses de ti mismo tampoco debería ser una prisión, porque el ego no solo busca vencer al otro, también te exige ser perfecto, no fallar, no mostrar debilidad. Y cuando no puedes sostener esa imagen te castiga. Por eso desactivarlo no es una rendición, es una liberación. Es reconocer que no necesitas impresionar, que no necesitas corregir todo, que puedes escuchar sin responder, ceder sin perder, callar sin debilitarte. El ego quiere demostrar, pero tú puedes simplemente vivir. Puedes priorizar tu paz por encima de una victoria vacía. Puedes elegir no entrar en ciertas conversaciones, no por miedo, sino por claridad, porque sabes que hay batallas que no valen la pena, porque sabes que quien necesita discutir para validar su punto, en el fondo no está seguro de él. La verdadera seguridad no grita, no exige, no atropella, observa, entiende, elige. Desactivar el ego es darte permiso para no reaccionar, para dejar que otros piensen lo que quieran sin que eso altere tu centro. No es indiferencia, es madurez. Es elegir cómo, cuándo y por qué responder. Es no caer en provocaciones. Es soltar la necesidad de probar nada, porque cuando no necesitas defenderte nadie puede tocarte. La próxima vez que sientas esa necesidad de tener razón, detente. Pregunta, ¿esto es realmente importante o solo quiero ganar? Si la respuesta es lo segundo, respira. Da un paso atrás. No porque no puedas decir algo, sino porque eliges no hacerlo. Y ahí está tu fuerza, en la elección consciente de preservar tu paz sobre tu orgullo. Séneca decía que el hombre sabio no se altera por lo que no depende de él. Y eso incluye la opinión de los demás, sus respuestas, sus críticas. Hoy puedes tomar ese camino. No necesitas convencer a nadie, no necesitas explicar todo, no necesitas demostrar tu superioridad, solo necesitas sostener tu calma. Si este mensaje ha resonado contigo, escribe en los comentarios: hoy elijo mi paz por encima de mi ego. Soy estoico, porque desactivar el ego no es perder, es ganar la batalla más importante, la de ser dueño de ti mismo, y cuando lo logras no hay nada ni nadie que pueda robarte tu tranquilidad. Lección 6. Revisa tus expectativas, porque muchas de las frustraciones que arrastras no vienen de lo que ha pasado, sino de lo que creíste que debía pasar. No te duele tanto la acción del otro como la distancia entre esa acción y lo que tú esperabas. Creías que te entendería, que actuaría con más sensibilidad, que haría lo correcto, pero no lo hizo. Y ahora no solo lidias con el hecho en sí, sino con la decepción de que no fue como lo habías imaginado. Pero, ¿quién dijo que debía ser así? ¿Qué te hizo creer que esa persona iba a comportarse de acuerdo a tus ideas? Las expectativas rígidas son como jaulas invisibles, encierran la realidad dentro de un molde, y cuando ésta no encaja, el dolor aparece. Pero la realidad no está hecha para seguir tus guiones mentales. Las personas no están aquí para cumplir tus supuestos, tienen su propia historia, su forma de pensar, sus límites y su caos. Creer que siempre actuarán como tú lo harías es olvidarte de que no son tú. Marco Aurelio advertía sobre esto: no esperes que el higo no dé savia, es decir, no te sorprendas de que el otro sea quien es. Si ya sabes cómo es alguien, ¿por qué te sorprende que repita sus patrones? ¿Por qué insistes en esperar algo distinto de quien nunca te lo ha mostrado? La frustración, muchas veces, es la consecuencia de negarse a ver la realidad tal como es, de seguir esperando que lo imposible se convierta en regla. Revisar tus expectativas no es conformismo, es lucidez. Es darte cuenta de que muchas de tus heridas emocionales nacen en tu mente, no en el comportamiento del otro. Que si te duele es porque te habías contado una historia que no se cumplió. Y eso no significa que no merezcas respeto, amor o atención. Significa que no puedes construir tu bienestar sobre la base de lo que otros deberían ser.
Epicteto enseñaba que solo puedes controlar tus actos, no los ajenos, y si esperas que todos se comporten como tú, vivirás en guerra con la vida. La paz empieza cuando aceptas, cuando dejas de imponer cómo deberían ser las cosas y te entrenas para responder a cómo son. Porque desde la aceptación nace la claridad, y desde ahí puedes decidir con serenidad qué tolerar, qué soltar, qué cambiar. Hazte preguntas incómodas. ¿Por qué esperaba que él me entendiera? ¿Por qué creía que ella actuaría con más empatía? ¿Qué me hizo pensar que el mundo iba a seguir el plan que yo había dibujado en mi cabeza? Tal vez porque proyectaste tus valores en ellos, tal vez porque deseabas que fueran distintos. Pero desear no cambia a las personas, y esperar lo que no están dispuestos a dar es cavar tu propia frustración. Aceptar la realidad no significa justificar lo injustificable. Significa que dejas de pelear con lo que ya es. Que si alguien no cumple con tus expectativas, en lugar de insistir, observas, entiendes, ajustas. Porque cuando esperas menos, te decepcionas menos. Y eso no es frialdad, es protección emocional, es libertad. Es elegir tu tranquilidad por encima de tus ilusiones. La próxima vez que sientas rabia o tristeza por lo que alguien hizo, pregúntate, ¿realmente me sorprendió? ¿O simplemente no actuó como yo imaginaba? Y si la respuesta es lo segundo, suelta. No te aferres a una imagen mental. Mira lo que hay, lo que es, lo que siempre fue. Y desde ahí decide si merece tu energía, tu esfuerzo, tu permanencia. Séneca decía que el sabio no espera nada y por eso recibe todo con serenidad, no porque no tenga deseos, sino porque no los convierte en exigencias. Hoy puedes comenzar a vivir desde esa visión. Desactiva el automatismo de esperar que todo sea como tú sueñas y empieza a ver el mundo con los ojos del que acepta sin resignarse. Si esta reflexión te ha tocado en lo más profundo de ti, escribe en los comentarios. Hoy suelto las expectativas que me roban paz. Soy estoico, porque menos expectativas no significa menos vida, significa menos decepción, más claridad y una libertad emocional que nadie te podrá quitar. Ahí es donde empieza tu verdadero poder. Lección 7. Aprende a soltar en vez de acumular, porque cada vez que decides guardar lo que te molesta, lo que te hiere, lo que no dijiste, estás llenando tu interior de cargas invisibles que tarde o temprano pasan factura. El enojo que no expresas, la decepción que no procesas, la palabra que repites en tu mente 1000 veces. Todo eso no desaparece, se acumula, se convierte en tensión, en mal humor constante, en insatisfacción crónica. Y lo peor, no se queda solo en tu mente, se traslada a tu cuerpo, a tus decisiones, a tus relaciones. No estás soltando, estás cargando. Y no hay libertad posible en quien vive arrastrando lo que ya debería haber dejado ir. Los estoicos comprendían que la paz no se encuentra en controlar todo, sino en saber soltar lo que no depende de ti. Que dejar pasar no es renunciar, es elegir con sabiduría en qué vale la pena invertir tu energía. Porque acumular molestias es un veneno lento. Crees que tienes razón al guardarlas, que estás siendo fuerte al callar, pero lo que en realidad haces es volverte esclavo de lo que no dijiste, de lo que no soltaste, de lo que decidiste esconder bajo la alfombra emocional. Epicteto lo enseñaba con claridad. No somos perturbados por los hechos, sino por el juicio que mantenemos sobre ellos. Y cuando ese juicio se repite en silencio, una y otra vez, se vuelve una cadena. Te dices: esto no debería haber pasado. ¿Cómo se atrevió? Me debe una disculpa. Y así vives atrapado en una prisión interna cuyo candado solo tú puedes abrir. La llave: soltar, aceptar que ya ocurrió, que ya dolió, que seguir cargándolo solo prolonga el daño. Soltar no es olvidar, no es hacer como si nada, no es justificar. Es simplemente entender que no necesitas seguir cargando con todo. Que puedes reconocer lo que pasó, aprender de ello, poner límites si hace falta y seguir adelante sin ese peso constante en el pecho. Marco Aurelio decía que lo que no ayuda a la tarea presente debe ser descartado.
Y muchas de las emociones que conservas no ayudan. Te drenan, te tensan, te alejan de tu paz. Guardas enojo creyendo que así castigas al otro, pero el único envenenado eres tú. Guardas viejas palabras, discusiones pasadas, gestos hirientes, y todo eso se queda contigo, como una mochila que se hace más pesada cada día. Y cuando llega algo nuevo, no reaccionas a eso, sino a todo lo que llevas acumulado. Ahí es cuando te vuelves desproporcionado, reactivo, irritable. No porque lo nuevo sea tan grave, sino porque lo viejo aún no fue soltado. ¿De verdad necesitas seguir repitiendo esa historia mental? ¿Ese comentario de hace semanas merece seguir ocupando espacio en tu mente? ¿Esa discusión de hace meses aún justifica tu frialdad? El estoico elige lo que vale la pena recordar, y todo lo que no suma lo deja ir, porque sabe que su tiempo es limitado, su energía valiosa, su paz prioritaria. La próxima vez que te sientas tentado a guardar algo dentro, pregúntate, ¿esto me libera o me encadena? ¿Esto me aporta claridad o me llena de ruido? Si no lo necesitas para crecer, para protegerte, para actuar con mayor sabiduría, entonces no lo necesitas en absoluto. Soltar es un regalo que te haces a ti mismo. No depende de si el otro pide perdón. No requiere que las cosas sean justas. Solo requiere que te elijas a ti. Séneca decía que el sabio no se afana en recordar agravios, no porque no los vea, sino porque entiende que quedarse en ellos es perder el presente. Hoy puedes empezar a soltar. No todo, no de golpe, pero sí lo que sabes que ya no tiene sentido seguir cargando. Tal vez no cambie lo que ocurrió, pero cambiará cómo vives a partir de ahora. Si cada una de estas palabras ha conectado contigo, escribe en los comentarios. Hoy elijo soltar lo que me envenena. Soy estoico, y en esa decisión, cada día, irás vaciando el peso que te impide avanzar, porque no hay mayor libertad que mirar hacia atrás sin rencor y mirar hacia adelante sin carga. Eso es paz, eso es poder, eso es elegirte. Lección 8. Usa el silencio como respuesta. Usa el silencio como respuesta, no porque no tengas nada que decir, sino porque has comprendido que no todo merece ser respondido. Vivimos en una cultura que valora el ruido, la rapidez, la reacción inmediata. Se aplaude al que contesta al instante, al que responde con más fuerza, al que no se queda callado. Pero esa urgencia por hablar, por demostrar, por defenderse, muchas veces nace del ego, no de la sabiduría. Y lo que el ego quiere expresar a gritos, la mente clara lo deja pasar en silencio. Porque quien realmente se domina no necesita reaccionar ante cada provocación. Los estoicos entendían el valor del silencio. Epicteto decía que es mejor guardar silencio que decir algo de lo que luego puedas arrepentirte. Y no se trata de reprimir, sino de elegir, de observar lo que ocurre dentro de ti y decidir si esa emoción que arde realmente merece una voz. Porque el impulso quiere respuesta inmediata, quiere defensa, justificación, superioridad. Pero el dominio personal comienza cuando puedes sentir el impulso y aún así no actuar. No responder, no seguir el juego. Callar no siempre es signo de sumisión, a veces es la máxima expresión de poder interno. Porque el silencio puede decir, no me presto a este conflicto, mi paz vale más que esta discusión, no tengo que demostrarte nada. El silencio sabio desarma más que 1000 palabras, descoloca a quien esperaba pelea, frustra al que buscaba reacción, rompe el ciclo de la confrontación y lo más importante, te mantiene entero. Marco Aurelio nos recordaba que no debemos ser arrastrados por lo que no depende de nosotros, y eso incluye las palabras de otros, sus gestos, sus actitudes. Cuando alguien te habla con desprecio, cuando alguien lanza una crítica, cuando alguien busca provocarte, tienes una opción poderosa frente a ti. No responder, no porque no puedas, sino porque no lo necesitas. Porque tu valor no está en ganar discusiones, sino en conservar tu centro. Piensa en todas esas veces que reaccionaste y luego te arrepentiste.
en las palabras que dijiste con rabia, en los mensajes que enviaste por impulso, en las respuestas que se volvieron conflictos innecesarios. Ahora imagina que, en lugar de hablar, hubieras guardado silencio, que te hubieras dado unos segundos más, que hubieras elegido no decir nada. ¿Cuánto hubieras ganado? ¿Cuánta energía hubieras ahorrado? ¿Cuánta paz habrías conservado? El silencio no siempre será cómodo. Muchas veces te parecerá que estás perdiendo, que dejas al otro con la última palabra, que te estás quedando corto. Pero eso es solo el ego gritando. La sabiduría, en cambio, susurra: has hecho lo correcto. Porque quien domina su impulso, domina la situación. No hay batalla más grande que la que ocurre dentro de ti cuando decides no responder como siempre lo hacías. El silencio crea espacio, espacio para ver con claridad, espacio para que la emoción se calme, espacio para que tú elijas desde la razón, no desde el fuego del momento. Y en ese espacio aparece la verdadera fortaleza, la capacidad de decidir, porque cuando hablas sin pensar, eres esclavo de tu estado emocional. Pero cuando callas con intención, te conviertes en dueño de ti mismo. Esto no significa guardar silencio ante la injusticia, ni aceptar lo que atente contra tu dignidad. Significa aprender a elegir cuándo hablar y cuándo no. Porque el valor no está en responder siempre, sino en saber cuándo es sabio hacerlo. Si el conflicto no te construye, si la conversación no aporta, si la energía que sale de ti te resta más de lo que suma, entonces el silencio es la mejor opción. La próxima vez que alguien te provoque, respira. No reacciones, observa. Y si dentro de ti encuentras el impulso de responder, pregúntate: ¿esto me hará sentir mejor o solo descargará mi rabia? ¿Esto me eleva o me rebaja al mismo nivel del conflicto? Si la respuesta no es clara, guarda silencio. El que sabe callar en el momento justo ha vencido sin necesidad de enfrentarse. Si este mensaje ha despertado algo dentro de ti, escribe en los comentarios: hoy elijo el silencio que protege mi paz. Soy estoico, y cada vez que lo practiques te harás más fuerte, más libre, más dueño de tus palabras. Porque hablar puede ser una habilidad, pero saber cuándo callar es una virtud. Y en ese silencio elegido encontrarás una fuerza que nadie podrá quitarte. Lección 9. Cultiva pensamientos pacíficos. Todo comienza con un pensamiento, y sin que lo notes, ese pensamiento se convierte en emoción, en palabra, en reacción. Si repites pensamientos de miedo, vivirás en alerta. Si alimentas pensamientos de rencor, tu mirada estará teñida de sospecha. Si cada día te repites lo injusto que es todo, tu mente encontrará pruebas constantes para reforzar esa narrativa. Pero si decides cultivar pensamientos pacíficos, si entrenas tu mente para interpretar la realidad sin juicio y sin drama, notarás cómo la calma se vuelve un estado más